Primero quisiera agradecer a los organizadores la invitación que nos han cursado de parte del Fiscal Nacional de Chile, don Jorge Agotzarm, agradecer esta invitación y oportunidad de poder exponer un poco lo cual ha sido la experiencia de Chile en este proceso, en este paso del sistema inquisitivo que nos rigió, digamos, durante todo el siglo XX hasta este sistema oral que ya lleva 17 años aproximadamente en nuestro país. Antes de poder llegar, digamos, a cuál es el sistema actual que rige en Chile, quería un poco hablar de cómo era nuestro sistema antiguo, el antiguo sistema procesal penal, para efectos de poder entender, digamos, la lógica de aquel y el porqué de las modificaciones que se tuvieron que efectuar en Chile para efectos de poder cumplir ciertos estándares internacionales. Ahí un poco la gráfica muestra cómo era el sistema antiguo, respecto del cual existía, digamos, esta figura fuerte del juez del crimen, quien era el que realizaba todas las actuaciones de la investigación. Investigaba, ejecutaba la acusación o dictaba acusación y luego fallaba. Claramente ese sistema era un sistema que nos rigió por casi un siglo, digamos, pero era insostenible respecto del cumplimiento de estándares internacionales y también de garantías para el imputado. Como se puede apreciar en la gráfica, era justamente la figura esta del juez del crimen quien realizaba la investigación, investigación en la cual se apoyaba con las policías, en una primera etapa, digamos, donde no tenía mucho contrapeso en esta investigación, toda vez que existía el sumario con su correspondiente secreto, donde no había intervención o no podía existir, digamos, acceso por los intervinientes a esa investigación. Este juez del crimen sometía a proceso cuando encontraba la existencia de antecedentes respecto de la comisión del delito y a raíz de ese sometimiento a proceso se podían dictar medidas de aseguramiento, ya sea personales o reales respecto del imputado. El mismo juez del crimen era quien llevaba la investigación si se convencía, digamos, respecto a los antecedentes que él había acumulado durante este periodo del sumario, decretaba el cierre de sumario y formulaba la acusación elevando la causa a una segunda etapa o una segunda instancia que es el plenario, donde el mismo juez seguía conociendo de la causa. El mismo juez entonces que había sido investigador se transformaba ahora en juez, donde las partes, donde se podía decir, digamos, que en el plenario existía algún tipo de procedimiento propiamente tal, donde las partes sometían a debate los hechos para efectos de que el juez fuera quien fallara. Entonces tenemos el mismo juez que había realizado la investigación en esta etapa decidía respecto de las probanzas que las partes sometían a su consideración. Terminando el sumario, era el mismo juez entonces quien recibía el expediente que él mismo había tramitado y dictaba la acusación, perdón, la sentencia. Claramente este sistema poseía o tenía numerosas críticas a las cuales se pueden plasmar, digamos, en la siguiente, es que una clara concentración de funciones donde el mismo juez era el que investigaba, acusaba y fallaba. Existía un claro peligro a la imparcialidad de este juez fallador, por muy profesional que fuese el juez es una persona, respecto del cual se le estaba pidiendo, digamos, que juzgara su propia labor como investigador. Era el mismo que en la etapa correspondiente del fallo tenía que revisar sus actuaciones y dictar una sentencia, respecto a la cual en la mayoría de los casos era una sentencia condenatoria donde no había mucho respeto, digamos, respecto de las garantías que podía tener el imputado. Existía un abuso excesivo de la segunda instancia y con esto traía aparejado un correspondiente retraso en la tramitación de las causas. Las causas en el sistema antiguo se podían elevar a una segunda instancia en la Corte de Apelaciones por dos vías, ya sea por consulta en determinados delitos o por apelaciones que efectuaban las partes, retrasando las causas en segunda instancia a veces hasta 1 o 2 años, con procesos penales en los cuales podía durar fácilmente 5 años. Había también un incentivo perverso respecto de este punto, respecto de reglas de radicación y competencia entre los juzgados, donde el sujeto, que ya había pasado, no sé, 2 años, lograba su excarcelación, volvía a cometer un nuevo delito y era el juez de este otro lugar o de otro territorio el que tenía que revisar todas las causas que no se hubiesen fallado. Entonces había una gran
traspaso de causa o de expedientes de un tribunal a otro en la medida que el tipo fuera nuevamente cometiendo nuevos hechos ilícitos. Existía en aquel proceso un principio de legalidad sin discriminación, donde, como lo entendemos, digamos, ante cada noticia criminis se debía siempre realizar una investigación, en la cual llevaba naturalmente al despacho una orden de investigar tramitada por las policías, pero eso claramente saturaba el sistema. Si bien es el ideal de cualquier Estado democrático de derecho respecto a que cada vez que se transgreda el ordenamiento penal surja una investigación, esto es impracticable por los escasos recursos que están dotados para el área. Si bien en el sistema antiguo existía en Chile una discriminación de este tipo de recursos para efecto de focalizar en los delitos de mayor connotación, al no estar regulada esta discriminación se podía dar parámetro o pie para la arbitrariedad respecto de esta discriminación que se efectuaba de facto en los tribunales. Otra crítica que se efectuaba era el exceso de la delegación de funciones, donde el juez era la figura principal, pero pocas veces tenía acceso las personas a este juez, sino que todo esto se realizaba a través de las actuaciones que realizaba el actuario. Actuarios que realizaban toda la investigación, tomaban declaraciones, tenían acceso con los abogados y si sumamos a esto el secreto que existía en el sumario, eran prácticamente los que tenían el poder respecto a la investigación, provocando lo último, que es un abuso en el secreto del sumario. Estas críticas, entonces, estas razones hacen imprescindible que se plantee la reforma en Chile, las no condiciones, digamos, de objetivas de imparcialidad, la lentitud y burocracia respecto del proceso, nos hacen entonces en Chile que aproximadamente en los años 94 y siguientes se comience a estructurar el cambio del sistema procesal penal, basado, de acuerdo a lo que dice el propio mensaje del Código Procesal Penal, en criterios de criminalización. Y así, por ejemplo, surge la lesividad, surge en Chile, por cierto, lesividad y último ratio. Se establecen criterios de, por ejemplo, por primera vez se habla, antes no estaba, digamos, de los delitos de bagatela para efectos de poder generar políticas de desestimación temprana para poder focalizar los recursos, los escasos recursos que existen en persecución penal en aquellos hechos de relevancia. Se pone, en definitiva, en perspectiva los delitos para efectos de poder realizar una persecución inteligente y respecto de la última ratio también se establecen salidas tempranas como las suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios o aplicaciones de principio de oportunidad. También en la lógica del código está la supervigilancia de la ejecución de las medidas, de las penas que se plantean o que se dictan por parte de los tribunales, estableciéndose los jueces de garantía. Esta supervigilancia no es solamente dictar la sentencia, sino que también hacerla cumplir. Y se establece expresamente el rol que tiene este juez de garantía en el cumplimiento de la sentencia. Se busca en este código una relación Estado-policía en la cual se pueda basar en la oportunidad y selectividad de los casos para efectos justamente de lograr esta priorización de recursos para, en definitiva, poder tener un proceso penal genuino, público y contradictorio con respeto a todas las garantías de los imputados y de todos los intervinientes, entre ellos la igualdad de armas, oralidad, oportunidad e inmediación. De esta forma, entonces, como nada de esto existía en Chile, hubo que generar una serie de instituciones para efectos de poder cumplir este objetivo que buscaba la reforma. Se crea de esta manera, entonces, el Ministerio Público a través de una reforma constitucional y se dicta la Ley Orgánica Constitucional que crea el Ministerio Público, logrando o realizando esta separación de funciones, en definitiva, entre lo que antiguamente tenía el juez que investigaba, acusaba y fallaba, se nos entrega al Ministerio Público la realización de la investigación y de la acusación, dejando únicamente la labor de fallo o de juzgamiento para los tribunales de justicia. Se crea además la Defensoría Penal Pública mediante disposición legal, que por mandato legal tiene la representación de los imputados que carecen de medios para efectos de designar un defensor de confianza. Se crean, se eliminan los juzgados del crimen y se crean dos instancias de tribunales, los tribunales de garantía, que son aquellos que tramitan donde se tramita la investigación y también tienen una parte, digamos, una parte donde se fallan causas en procedimientos abreviados u otros tipos como simplificados, y también se crea el Tribunal de Juicio Oral.
donde se llevan los casos, digamos, ante un tribunal colegiado para efectos de que conozcan en plenitud la causa que se investigó. Dificultades hubo, por cierto, en esta implementación. Se trataba, digamos, de sacar atribuciones a un juez del crimen, al Poder Judicial, en definitiva, y entregárselo a un organismo nuevo, donde se dotó, digamos, de muchas personas jóvenes que fuimos fiscales en aquellos años, por lo que claramente, digamos, hubo una dificultad en insertarse en este medio, validarse ante los jueces del crimen, validarse ante las policías que antiguamente, digamos, tenían esta relación con el actuario. Entonces ellos eran bastante dueños de la investigación. El policía era dueño de la investigación, dirigía la investigación hacia donde él quería, en concomitancia con el actuario. Entonces se pone, digamos, en esta dinámica a esta figura que es nueva, que es la del fiscal, con la cual hubo que realizar bastantes procesos para efecto de poder instalarnos y validarnos en el sistema. El Ministerio Público entonces se le entrega la dirección exclusiva de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección a víctimas y testigos. Se da preponderancia a la víctima en este sistema, dotando una serie de recursos económicos a la Fiscalía y de medios personales para efectos de poder dar protección a víctimas y testigos de los delitos, creándose unidades especializadas con atención integral a víctimas y testigos. Y como indiqué, los tribunales de juicio oral en lo penal conocen y fallan el juicio oral, mientras que la Defensoría Penal Pública da asistencia jurídica gratuita a los imputados durante el proceso. Esto desde el inicio del proceso, digamos, tiene acceso el imputado a la defensa de la Defensoría Penal Pública a través de gratuidad y aranceles determinados. Existe una serie de mecanismos de licitaciones en la Defensoría Penal Pública. Al inicio fue un organismo netamente público, ahora se están realizando licitaciones para efectos de poder realizar esta labor por parte de la Defensoría. Creándose entonces de esta forma, y esa es la definición legal constitucional del Ministerio Público, como un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre del Ministerio Público, quien dirige de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, ejerciendo la acción penal pública en su caso. Más abajo, digamos, también se nos dota o se nos da de manera constitucional la labor de resguardo de víctimas y testigos. Es un organismo autónomo, independiente de la Administración Central del Estado, jerarquizado con una línea de mando claramente establecida, donde el jefe de servicio es el fiscal nacional, bajo él están los fiscales regionales, que son los que detentan la acción penal, y los fiscales adjuntos somos los que ejercemos la acción en el tribunal, pero siempre dependientes o adjuntos a la labor del fiscal regional. Nos corresponde realizar la investigación de manera objetiva, acreditando no tan solo los elementos que establezcan la culpabilidad de una persona, sino también los de la inocencia, principio, digamos, de objetividad que marca el desarrollo de la investigación durante todo el curso de la misma, siendo un poco esta la estructura, la orgánica de la Fiscalía, como indiqué, donde el fiscal nacional, digamos, es el jefe de servicio, la figura máxima. Bajo él se encuentran los fiscales regionales de cada una de las regiones de nuestro país. Estos fiscales regionales conforman el Consejo General, que tiene determinadas atribuciones de asesor de las políticas que fija el fiscal nacional. Están en la misma Fiscalía Nacional una serie de unidades especializadas, entre ellas, por ejemplo, de tráfico ilícito de estupefacientes, la unidad de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, anticorrupción y una serie de otras unidades especializadas, cooperación internacional. Nosotros, yo al menos, digamos, que en mi especialidad y por la cercanía al ser fiscal fronterizo, tenemos una gran actividad investigativa con la provincia de Mendoza, específicamente en delitos de lavado de dinero o de tráfico ilícito de drogas con el juzgado federal. Es justamente a través de estas unidades, tanto de tráfico como de la unidad de cooperación internacional, donde hemos logrado grandes acercamientos con el juzgado federal, específicamente el número 3 de esta provincia, para efectos de poder realizar investigaciones que involucran a los dos países, digamos, con entregas controladas y otro tipo de técnicas especiales de investigación en materia de ley 20.000, que es la ley de drogas en Chile. Se crea entonces este organismo, que es el Ministerio Público,
Y se nos dota también de una institucionalidad procesal penal, se deroga el Código de Procedimiento Penal antiguo, se realiza una labor bastante acertada, a mi modo de ver, de incorporación de las regiones de manera gradual. No fue todo de una sola oportunidad, sino que fue gradual desde el año 2000 aproximadamente. Se fueron incorporando regiones hasta que en junio del año 2005 ingresaron las regiones metropolitanas, que son las que tienen una mayor cantidad de población, y se ingresó o estuvo el país completo en régimen. Eso permitió entonces poder adquirir la experiencia de las provincias o regiones más pequeñas respecto de la implementación de la reforma y aplicarlo, digamos, y no cometer los errores que claramente se cometen al inicio de cualquier proceso de cambio de esta envergadura. Este es un poco el esquema de cómo funciona el Código Procesal Penal en Chile, donde se inicia la investigación por una denuncia, querella o de oficio, ingresando por todas las vías. Digamos, se puede denunciar en Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones, en el Tribunal o en la propia Fiscalía, pero todas ellas siempre convergen donde el único ente que es el encargado de la investigación. Como indiqué, la investigación es exclusiva de la Fiscalía, no excluyente, eso sí, que eso después habrá que comentarlo. Todas las investigaciones entonces que ingresan por las diversas vías llegan siempre a la Fiscalía, donde se comienzan a realizar las diligencias investigativas, existiendo, si ustedes pueden ver hacia arriba, digamos, una serie de desestimaciones facultativas que están establecidas en el no inicio de investigación, que es cuando nos llega una causa a Fiscalía y estimamos que no es delito. Eso lo comunicamos al Tribunal de Garantía, quien aprueba esta decisión, digamos, y termina la causa por no ser constituida de delito. Otro mecanismo de desestimación temprana es el archivo provisional, donde no existiendo antecedentes en la investigación también se puede archivar una causa, o el principio de oportunidad, que es justamente el principio, digamos, de selectividad respecto del sistema, donde cumpliéndose determinados requisitos, lo que hablé recién de los delitos de bagatela, delitos de baja penalidad, se puede no iniciar investigación simplemente o desechar la que ya se habría estimado por una consideración político-criminal. Y en este sentido... Sí, no, para que ellos entiendan. Perfecto. Los antecedentes se crea otra cosa. Perfecto. Los requisitos que debe cumplir, digamos, la causa para efectos de poder desestimarla a través del principio de oportunidad son pocos, digamos, es que el hecho no tenga asociada una pena superior a los 540 días de presidio, que es la pena, el rango menor de penalidad en Chile, y además que no esté involucrado un funcionario público en la comisión de este delito. En esos casos, digamos, la Fiscalía comunica este principio de oportunidad al tribunal, existiendo una notificación al afectado, a la víctima, quien se puede oponer y provocar en todo caso la persecución penal de esta causa. Pero esto, digamos, elimina o permite poder seleccionar y destinar, digamos, los recursos investigativos de la Fiscalía en aquellos casos de un poco mayor complejidad para efectos de poder estimar o lograr, digamos, mejores resultados de investigación. Luego de estas diligencias de investigación o en caso de flagrancia, a las 24 horas de la detención del imputado, se realiza la audiencia de formalización, que después voy a explicar, digamos, de qué corresponde. Se realiza esta audiencia de formalización, se pueden realizar un juicio inmediato en aquella oportunidad. Luego de la audiencia de formalización es que se pueden solicitar medidas cautelares respecto del imputado, personales y reales. Se realiza un periodo de investigación en la causa, llegando al cierre. Se cierra la investigación por parte del fiscal de una manera autónoma, surgiendo tres vías o tres decisiones que puede optar. Decisión de no perseverar en el procedimiento, que es una especie de archivo, pero cuando la causa ya se encuentra judicializada. Es decir, no existen mayores antecedentes para efectos de formular una acusación, por ende yo comunico esta decisión de no perseverar, que también es posible recurrir, ya sea por vía administrativa o por vía judicial, respecto a la decisión que yo adopté, pudiendo, en definitiva, el tribunal forzar la acusación respecto de los particulares, siguiendo, en ese caso, un camino, el abogado querellante, por ejemplo, un camino en solitario respecto de la persecución penal. Puede el fiscal hacer la solicitud de sobreseimiento, ya sea definitivo o temporal, de la causa, y puede también, esta es la tercera vía, redactar la acusación fiscal, la cual contiene determinados requisitos que ya serán analizados. Luego de esa acusación pasamos a la audiencia de preparación de juicio oral. Hasta ahí llega el rol del juez de garantía, quien luego de realizar la audiencia de preparación de juicio oral pasa en definitiva a la audiencia de juicio oral, eleva la causa al Tribunal
de juicio oral en lo penal, luego de lo cual, dictándose una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, es posible recurrir la sentencia. La etapa de investigación, como podrán haber apreciado, tiene un carácter preparatorio de esta etapa. Pierde la preponderancia de esta etapa que tuvo en el antiguo sistema, en la etapa de sumario. El sistema de investigación no tiene un carácter probatorio, probablemente tal, sino que es un carácter informativo, es una etapa de recopilación de información o recopilación de antecedentes que van a orientar la investigación, pero en definitiva no es prueba. Son antecedentes respecto a los cuales se pueden tomar decisiones estratégicas, se pueden tomar decisiones judiciales, que son antecedentes aportados en las audiencias orales que ante el juez de garantía, pero en definitiva no es la prueba. Al testigo, por ejemplo, se le puede tomar declaración, va a haber un acta, digamos, de esa declaración, pero esa acta no es la prueba, sino que la prueba se va a producir justamente ante el tribunal con la deposición directa del testigo. Gran diferencia que existe con el sistema antiguo. Esta investigación también tiene dos características, que es la desformalización y la flexibilidad de la misma. Respecto de la desformalización, podemos señalar que es consecuencia de este carácter preparatorio de la etapa. No hay una ritualidad para efectos de acumular o acopiar estos antecedentes. Y también es una etapa flexible respecto a la forma en la cual se realiza la investigación, pudiendo o permitiendo de esta forma a la Fiscalía poder destinar, digamos, de mejor manera los recursos para efectos de la persecución, pudiendo en casos complejos, por ejemplo, destinar 4 o 5 fiscales a la investigación de una sola causa, o en delitos de menos complejidad, digamos, que un solo fiscal puede investigar un gran número de causas. En la actualidad, cada fiscalía regional se puede estructurar de la forma que mejor le parezca. Hay algunas que se organizan de manera territorial, hay otras que se organizan de manera de especialidad, pero casi todas han ido confluyendo a raíz de la experiencia que se ha ido ganando en crear unidades de complejidad. A medida que se van generando las investigaciones, ya no estamos solamente viendo las causas, digamos, de flagrancia, sino que también se han empezado a investigar delitos de mucha mayor complejidad, las cuales se necesitan la creación de estas unidades, porque una fiscalía local territorial no da abasto para efectos de poder realizar estas grandes investigaciones con numerosos acopios de información. Sin perjuicio de esta desformalización y esta flexibilidad de la investigación, tiene que existir hay un deber de registro, una obligación de registro tanto del Ministerio Público como de la Policía, en la cual se ha debatido mucho respecto de la sanción de esta infracción del deber de registro. En algunos casos se ha establecido la exclusión del medio probatorio por parte de las Cortes, en otros casos no. Es un tema, digamos, que se ha estado debatiendo respecto a cuál es la sanción a la infracción de este deber de registro. En la etapa investigativa también rige a plenitud el principio de oralidad. No es tan solo en el juicio oral donde se lleva a cabo la oralidad, a diferencia de otros países donde la investigación es escrita ante el juez. En Chile, digamos, la investigación, si bien se tiene registro, las audiencias se realizan ante el juez, se explicita todos los medios de prueba ante el juez, y el juez de igual manera, de forma verbal, resuelve las controversias que se solicitan o que se plantean ante él. La publicidad es otra de las características de la etapa de investigación, entendiendo la publicidad como el acceso que tienen los intervinientes a los actos de la investigación, debiendo en esta parte hacer la distinción entre las actuaciones del Ministerio Público y la Policía y las actuaciones las actuaciones judiciales, siendo las actuaciones del Ministerio Público y la Policía reservadas para terceras personas, no así para los intervinientes en el proceso, entendiéndose por interviniente el imputado, su abogado y también la Fiscalía. Existe, en todo caso, también normas de secreto respecto de esta condición, en la cual existe la situación excepcional de que se puede decretar secreto por 40 días respecto de piezas determinadas, esto en causas en general, o secretos más extendidos, por ejemplo, la ley de droga, donde se puede establecer un secreto de 120 días no sujeto a revisión judicial, o un secreto de 6 meses en causas de lavado de dinero. A diferencia de esto, las actuaciones judiciales son todas públicas por regla general. Las audiencias son públicas, donde se puede ir a conocer la exposición de antecedentes como también la resolución del juez. De esto deriva
que la actividad del Ministerio Público en la etapa investigativa genera una responsabilidad en la investigación por parte del Ministerio Público. Es el Ministerio Público y el fiscal en particular quien decide acerca del futuro de la investigación, impulsa, direcciona, cierra esta investigación, impulsa, digamos, o no hacer determinadas diligencias, provocar determinadas actuaciones o hacer determinadas solicitudes ante el tribunal. Es el fiscal quien decide si solicita tal o cual medida cautelar y es también, digamos, el fiscal quien tiene responsabilidad civil, penal y administrativa respecto de los actos los actos arbitrarios que pueda cometer en el ejercicio de esta función. Es el fiscal o el Ministerio Público quien define la estrategia de investigación. Existe una serie de decisiones estratégicas para efecto de llevar a buen término una investigación, como por ejemplo ver los delitos o la forma de investigar cada uno de los delitos, separar o agrupar investigaciones, provocar términos anticipados o ofrecer salidas a los imputados. Existe, eso sí, una estandarización de casos, no es que en cada caso, digamos, uno esté permanentemente determinando este tipo de decisiones, sino que hay también una tramitación estandarizada de casos. Las facultades de investigación son autónomas de la Fiscalía. La investigación, como indiqué, de manera constitucional radica en el fiscal del Ministerio Público y es este el que puede traspasarla a la policía para efectos de delegar la investigación a través de órdenes de investigar o instrucciones particulares. Son las policías en Chile los que tienen la capacidad operativa respecto de las investigaciones, poseen los laboratorios, los peritos para efectos de poder realizar algunas investigaciones. Excepcionalmente la Fiscalía también tiene o posee personal experto para efecto de realizar ciertas operatorias periciales, como por ejemplo en lavado de dinero, en corrupción, pero es la menor cantidad de casos en los cuales se utiliza. Y también existe una dirección funcional de la policía. La policía depende del gobierno, pero también en materia de investigación, por depender la investigación de la Fiscalía, depende funcionalmente la policía de la Fiscalía. Esto también provoca algún tipo de problema respecto de la dirección de la investigación, porque hay prioridades distintas, digamos, de la autoridad política como de la autoridad investigativa. Se destinan recursos, digamos, a áreas que uno preferiría que no se hicieran, digamos, o se dan prioridades a otro tipo de investigaciones. Estas son las facultades, digamos, que se delegan por parte de la Fiscalía, sin perjuicio de lo cual existen facultades autónomas de la policía para efectos de realizar, digamos, las labores que la ley fija. Entre ellas está prestar auxilio a las víctimas, proceder a la detención en caso de flagrancia, el resguardo del sitio de suceso, la declaración de testigos, recibir denuncias y otras que dispongan las leyes. Como límites o como limitaciones a las facultades del Ministerio Público está el principio de no intervención en funciones jurisdiccionales declarado expresamente en la Constitución. La Fiscalía no puede ejercer labores jurisdiccionales, están resguardadas específicamente para los tribunales de justicia. El principio de objetividad, que también nace justamente desde la Constitución. Debemos investigar con igual celo no solamente lo que establece la responsabilidad penal, sino que también lo que la atenúa o la extingue. Provoca también un deber de lealtad con la defensa y con todos los intervinientes, no pudiendo esconder o no dejar registro de actuaciones que pueden traer algún tipo de beneficio al imputado, existiendo tipos penales al respecto a la obstrucción a la investigación. Hay un límite también en cuanto al principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, que es para todos los funcionarios públicos en Chile, y un principio de transparencia respecto al acceso a información que puede tener cualquier persona respecto a las actuaciones que efectúa la Fiscalía. Esta investigación entonces puede ser desformalizada hasta antes de la audiencia de formalización, que va desde justamente la noticia de crímenes hasta la provocación a esta audiencia. En la práctica, esta investigación desformalizada es una actividad unilateral y reservada porque el imputado generalmente no tiene acceso o no sabe, digamos, de manera formal que lo están investigando. La única limitación está dada en el artículo 9 del Código Procesal Penal respecto a las actividades investigativas que pudiesen vulnerar derechos o garantías constitucionales del imputado respecto a las cuales necesariamente por este principio de no intervención en la actividad jurisdiccional debemos solicitar autorización al juez de garantía para efecto de poder acceder a realizar esas diligencias. Como contraexcepción está el artículo 236 donde se permite no entregar notificación al imputado respecto de la autorización de determinadas diligencias investigativas que pudiesen vulnerar garantías constitucionales. Luego de esta
de la formalización rige a plenitud la oralidad en numerosas audiencias que se van desarrollando ante el juez de garantía. Entre ellas está la audiencia de formalización, que es en definitiva un acto comunicativo oral que se realiza ante el juez de garantía en presencia del imputado, siempre con la única excepción que yo recuerde, que en el proceso de extradición, donde el imputado, al encontrarse en otro país, se le realiza una audiencia de formalización en ausencia para efectos de poder continuar con los trámites de extradición, haciendo, por ejemplo, que imputados que se encuentran heridos o internados en hospitales deban ser formalizados en presencia del juez, con su abogado y con el fiscal, en el hospital donde esta persona se encuentra. En Chile, luego de la detención del imputado hay un plazo de 24 horas para efectos de, cuando hay una detención en flagrancia, para efectos de realizar esta audiencia de formalización, lo cual muchas veces obliga a tener que concurrir, por ejemplo, a estos centros hospitalarios a realizar las formalizaciones. Es común en mi jurisdicción, digamos, en los Andes, respecto de ciudadanos extranjeros que ingresan a Chile con ovoides en su cuerpo, que no evacúan, digamos, toda la droga en el plazo, son internados en el centro hospitalario y deben ser formalizados en ese lugar donde concurre también el juez de garantía. Como digo, tiene que tener la presencia del abogado defensor, la audiencia de formalización, y en aquella se comunica el contenido del acto de formalización, que es en definitiva la imputación de cargo. ¿De qué estoy investigando a esta persona? Y eso es fundamental para efectos del principio de congruencia. Es el primer acto donde se establecen los hechos por los cuales se van a investigar, y ese acto o esos hechos de la formalización deben ser congruentes con la acusación y con la dictación de la sentencia, existiendo causales de nulidad establecidas en el Código Procesal Penal, cuando se rompe este principio de congruencia y cuando, por ejemplo, en la sentencia se establecen hechos que son más allá, que van más allá de los hechos que fueron establecidos y comunicados en la audiencia de formalización o en la audiencia, perdón, en la acusación. La formalización la establece el fiscal cuando estime oportuno, lo va a estimar oportuno necesariamente cuando requiera una intervención judicial para conseguir autorizaciones, en los casos de prueba anticipada o en los casos de medidas cautelares. Se pide por escrito ante el juez de garantía o se provoca a través de la detención en flagrancia del sujeto, y este sujeto podría, por ejemplo, reclamar de manera administrativa una formalización arbitraria ante el jefe de servicio. Los efectos de la formalización está en que comienza a regir el plazo legal de 2 años para realizar la investigación, plazo que puede parecer extenso. Hoy día escuchaba en una conferencia de que en algunas provincias el plazo era de 6 meses, pero este plazo de 2 años es el plazo máximo legal de la audiencia del periodo investigativo. Generalmente se fijan plazos en la misma audiencia de formalización que son mucho menores. 30 días, dependiendo del delito, digamos, pero es normal, por ejemplo, en un robo con intimidación, no más allá de 2 o 3 meses respecto de para poder realizar las diligencias investigativas. Otro de los efectos de la audiencia de formalización es que interrumpe la prescripción de la acción penal, estableciendo, eso sí, actualmente que hay otra serie de actos que también provocan la interrupción de la acción penal, como son la presentación de una querella o incluso la denuncia. Y a través de la audiencia de formalización, o desde ahí, uno puede comenzar a solicitar medidas cautelares respecto del imputado, sobre todo las personales, en este caso la prisión preventiva. Otra de las audiencias en las cuales se grafica la oralidad en el proceso investigativo están las audiencias justamente de cautelares, que como ya indiqué pueden ser reales o personales. Quiero ver cómo va en el tiempo. No, perfecto. Ya. Las cautelares pueden ser reales o personales. Entre las personales se encuentra la detención, prisión preventiva, arresto domiciliario, una serie de prohibiciones de proximidad a lugares de personas, de ubicación en determinados lugares determinados, y otras como arraigos o tratamientos contra droga, contra alcohol u otro tipo de situaciones. Para efectos de la prisión preventiva, por ejemplo, se solicita y se requiere una serie de antecedentes, entre ellos que existan antecedentes en la carpeta investigativa. Por eso digo que no es que sea prueba, pero son antecedentes que son valorados por el tribunal al momento de resolver la petición en este caso. Antecedentes que justifiquen la existencia del delito, antecedentes que hagan presumir fundadamente la participación de culpable del imputado, y antecedentes calificados para considerar la prisión preventiva como necesaria para
diligencias determinadas y precisas, peligro para la seguridad de la víctima, peligro para la seguridad de la sociedad o que evidencien un peligro de fuga. El legislador en Chile ha sido bastante taxativo respecto ha tratado de limitar la posibilidad de que el juez, digamos, en determinados casos, a raíz de sucesos que han ido ocurriendo, digamos, pueda optar o pueda dejar en libertad a personas a las cuales se le imputa delitos graves. Por ello, entonces, se establece en el mismo código, el mismo artículo 140, cuáles son o de qué forma el tribunal debe entender estos antecedentes para decretar la prisión preventiva. Por ejemplo, respecto a las diligencias precisas y determinadas, cuando existe sospecha grave y fundada de que el imputado va a destruir esta evidencia. Respecto al peligro para la víctima, cuando existen estos antecedentes calificados de que puede atentar contra la seguridad de la víctima, su persona, su familia o sus bienes. Y respecto al peligro para la seguridad de la sociedad, que es la causal, digamos, con la cual de mayor forma se decreta la prisión preventiva, atiende a criterios, por ejemplo, de gravedad de la pena que se imputa, el número de delitos, el carácter de los delitos, los procesos pendientes o el haber actuado en grupo pandilla, estableciendo que especialmente debe decretar la prisión preventiva cuando los delitos son de crimen, o sea, de 5 años y un día hacia arriba, la penalidad, o cuando el sujeto tiene condenas anteriores o está gozando de medidas cautelares o se encuentra gozando de beneficios por otro tipo de sanciones. Las argumentaciones en este tipo de audiencias son orales en la totalidad. El fiscal, digamos, argumenta, expone lo que aparece en la carpeta investigativa, el expediente o la carpeta investigativa es del fiscal, no se le entrega al juez para efectos de que pueda corroborar lo que aparece en la investigación. Es el fiscal justamente el que expone, digamos, las pruebas o los elementos que están plasmados en la carpeta investigativa, lo que dice el testigo, lo que dice la pericia, lo que dicen los funcionarios policiales, y con esa argumentación que efectúa la Fiscalía, el juez toma una decisión fundada que también es de manera comunicada a los intervenientes en el acto de manera oral. Existe, como les hablaba, digamos, de esta desconfianza del legislador respecto de algunas decisiones de juez, una modificación legal hace poco que fue conocida como la agenda corta, en la cual en ciertos y determinados delitos, secuestros, sustracción de menores, delitos sexuales, homicidios o robos, respecto a los cuales cuando el fiscal hace la solicitud de prisión preventiva al tribunal y el tribunal no comparte el criterio del fiscal y resuelve la libertad del sujeto, la apelación en ese caso se hace de manera verbal también por parte del fiscal, y esa apelación tiene el efecto de que el imputado, libre por la decisión del tribunal, no recupera su libertad, sino que hasta que la causa se ve al día siguiente, no más allá de 24 horas, en la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces ahí hubo una discusión respecto a si esa decisión del fiscal de apelar y que incluso, digamos, generaba que no se pudiese cumplir una resolución judicial, invadía o no esta actividad jurisdiccional respecto a la cual yo les indicaba antes que el fiscal tiene prohibición de poder intervenir. Pero esa es una modificación legal particular respecto de estos casos en la llamada agenda corta. Existen una serie de otras audiencias variadas durante este proceso investigativo para diversos fines, entre ellas solicitudes de aumento de plazo. Como les indiqué, el plazo se fija, por ejemplo, un plazo judicial en 2 meses, sin perjuicio de lo cual pueden haber una serie de diligencias que fueron decretadas oportunamente antes del cumplimiento de este plazo de 2 meses y que hacen necesario que el plazo se amplíe. Se pide la audiencia, el fiscal se justifica esto ante el tribunal y el tribunal podría acceder. Audiencias de sobreseimiento, definitivo, temporal, de rebeldía. Otro tipo de audiencias misceláneas como la cautela de garantías, que es para ver cualquier tipo de problema que pueda existir en el procedimiento. Audiencias de salidas alternativas, entre las cuales están la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. El primero de ellos, las suspensiones condicionales, son aquellas audiencias, o sea, aquellos delitos pueden terminar por esta vía en las cuales el imputado no tiene suspensión condicional vigente, el delito que se imputa no tiene una pena superior a 3 años de presidio menor, y que no tiene antecedentes penales. En este caso existe también una salida alternativa respecto a la cual se solicita al imputado cumplir ciertos requisitos para efectos de optar a esta salida, evitando de esa forma, digamos, una sentencia en su extracto de filiación. Por otro lado están los acuerdos reparatorios, que es un acuerdo entre el imputado y la víctima aprobado por el juez de garantía respecto de bienes jurídicos de carácter patrimonial disponibles y en los cuales no hay un interés público prevalente donde el Ministerio Público se oponga a la concreción de esta salida alternativa. Y por último, digamos, ante el juez de garantía también se llevan a cabo los términos anticipados, en este caso
por un procedimiento aparte, que es el procedimiento simplificado, cuando la pena no excede de 540 días, se tramita, digamos, en audiencia simplificada, o en los casos de procedimientos abreviados, donde se plantea una acusación, ya sea escrita o verbal, ante el juez de garantía para efectos de terminar la causa respecto de estos imputados que acceden, reconocen los antecedentes de la carpeta investigativa en ese procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado en Chile, por regla general, puede llegar solamente hasta los 5 años de prisión y excepcionalmente a raíz de modificaciones legales realizadas hace poco tiempo, hasta 10 años en ciertos y determinados delitos que son básicamente los delitos contra la propiedad, los cuales es posible promover acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados en esta cuantía. Vamos bien. La audiencia de preparación de juicio oral es una de las audiencias más importantes de mi punto de vista que se celebra ante el Tribunal de Garantía. Para llegar a esta audiencia es necesario que el fiscal, luego de cerrada la investigación, como indiqué, formule acusación. Esta acusación que formula el fiscal es una acusación escrita que se presenta ante el tribunal, se notifica a los intervinientes y se celebra entonces esta audiencia de preparación de juicio oral, que es un control formal de la acusación. Un control formal, digo, porque no es como en otros países donde el juez podría, por ejemplo, no encontrar mérito en la acusación o en los antecedentes probatorios que presenta el fiscal y no aperturar el juicio oral. En este caso no existe esa posibilidad por parte del juez. El juez está obligado a abrir juicio oral por la presentación de la acusación. En aquella audiencia entonces se controla formalmente la acusación a través de los vicios formales que se puedan formular por parte de los intervinientes. Es una audiencia oral que se celebra también con el imputado y con el defensor en presencia del juez, donde en definitiva principalmente lo que se hace es un control de la evidencia en esta etapa donde se produce el descubrimiento, el discovery de la evidencia y también la exhibición de los medios probatorios a la defensa para efectos de justamente evitar una sorpresa injusta respecto a la investigación, que el imputado pueda preparar y ejercer a plenitud su derecho a defensa. Garantiza de esta forma la igualdad de armas que es necesaria en un sistema adversarial, estableciéndose sanciones a este incumplimiento respecto de la no exhibición o el no develamiento de los medios probatorios. Se puede ejercer un cumplimiento compulsivo por parte del juez, se puede excluir la prueba y también esto provoca una dilación innecesaria del juicio. Se consagra expresamente la oralidad en esta audiencia, estableciéndose que presenta la acusación el fiscal, ¿cierto? Por escrito se notifica a las partes, pero el acusado, entre las facultades que tiene, hasta la víspera de la audiencia de preparación de juicio oral o en la audiencia misma de manera oral, puede formular alguno de los 3 puntos que se consignan en la lámina, establecer vicios formales respecto de la acusación, interponer excepciones de previo y especial pronunciamiento o señalar los argumentos de defensa y cuáles son sus medios probatorios. Respecto de los vicios formales, no está expresamente regulado en Chile qué es lo que debe entenderse por vicios formales en esta audiencia, entonces, donde muchas veces se arreglan, digamos, motes de redacción de la sentencia, de la acusación, pero también es la oportunidad, y ahí va a depender un poco del criterio del juez, donde uno, por ejemplo, puede incorporar o arreglar, digamos, medios probatorios que ha incorporado o ha indicado de mala forma en la acusación. Una mala individualización, por ejemplo, por un error en la transcripción del número de nube podría ser solucionado en este punto, pero ahí no hay nada regulado, sino que va a depender del criterio de cada juez. Respecto de las excepciones está la incompetencia, la litispendencia, la cosa juzgada, la falta de autorización para proceder criminalmente y la extinción de responsabilidad penal. Y se establece también como último punto de esta audiencia, o posibilidad, digamos, de ejercicio de la defensa del imputado, el que establezca los argumentos de defensa y los medios de prueba. Si el imputado no tiene una tesis alternativa y se va, digamos, en una posición de defensa negativa, ya sea tácita o expresa, podría reservarse sus argumentos de defensa hasta la audiencia de juicio oral. Si pretende, por el contrario, probar algún tipo de coartada, y pretende probar o establecer medios probatorios, necesariamente deberá señalar argumentos de defensa para efectos de que la audiencia se pueda llevar a cabo y se pueda discutir respecto a la pertinencia de esos medios probatorios en la audiencia correspondiente. El desarrollo de esta audiencia está regido por los principios de oralidad e inmediación. No se aceptan alegaciones por escrito en la misma.
y también, digamos, en la audiencia se requiere necesariamente la presencia del juez, el defensor, el fiscal y el imputado. Se requiere esta presencia ininterrumpida, digamos, con sanciones en el caso de incumplimiento. En la misma se realizan las correcciones de los vicios formales de los cuales ya habíamos hablado, se resuelven las excepciones que se han planteado. Es la última oportunidad para efectos de buscar salidas alternativas, suspensión condicional o acuerdo reparatorio, también procedimientos abreviados, y se celebran las convenciones probatorias, que son acuerdos entre las partes sobre hechos que no son controvertidos y respecto de los cuales no van a poder ser discutidos en la audiencia de juicio oral. Se puede revisar las medidas cautelares en aquella audiencia y, por último, es la oportunidad de provocar las exclusiones de prueba, que es el punto central, digamos, de la audiencia de preparación de juicio oral, es justamente la depuración de la prueba que va a pasar a juicio oral. Es esta oportunidad, la audiencia de preparación de juicio oral, donde las partes efectúan las solicitudes, observaciones y planteamientos respecto de la prueba de la contraparte. No es una observación al valor probatorio o al valor de convicción que tiene cada uno de estos medios de prueba, sino que son planteamientos básicamente destinados a provocar la exclusión de los medios probatorios que ha argumentado la contraparte. Como indiqué anteriormente, es la audiencia de preparación de juicio oral donde se descubre toda la prueba y queda fija la prueba que va a ser rendida ante el tribunal de juicio oral. Entre las posibilidades de exclusión está la prueba que es manifiestamente impertinente. La pertinencia dice relación justamente con que debe guardar una relación lógica o jurídica con los hechos que fueron fijados en la acusación, pero no cualquier impertinencia, sino que debe ser manifiestamente, debe ser evidente y que salte, digamos, a primera luz la impertinencia del medio probatorio con el cual se pretende establecer el hecho. También se puede establecer la exclusión de los hechos públicos y notorios. Se establece también la posibilidad de exclusión de la prueba dilatoria, restringida a la prueba testimonial y pericial, básicamente, digamos, cuando se pretende probar unos mismos hechos o circunstancias con esta prueba. En definitiva, lo que se regula acá es la sobreabundancia. Y las dos últimas causales de exclusión son la prueba que proviene de actuaciones o diligencias declaradas nulas y la obtenida con inobservancia de garantías fundamentales, siendo estas dos últimas lo que se conoce como la prueba ilícita. Respecto de las actuaciones y diligencias nulas, requiere una resolución judicial que declare la nulidad. La nulidad está regulada en el Código Procesal Penal, estableciéndose, digamos, que se puede declarar nulas ciertas actuaciones judiciales cuando ellas provocan un perjuicio reparable solamente por esta vía y existe una presunción de derecho respecto del perjuicio en la nulidad procesal cuando ha infringido garantías y derechos constitucionales. Y este es uno de los grandes temas de la audiencia de preparación de juicio oral, que es la prueba ilícita. Diversos nombres recibe en doctrina y en derecho comparado esta prueba ilícita, así reglas de exclusión en Estados Unidos o prohibiciones probatorias en Alemania. Como hablamos, la etapa probatoria es una etapa de recolección de evidencia preprocesal, donde no ha intervenido generalmente, salvo que se requieran autorizaciones judiciales, el juez de garantía, pero es una actividad probatoria que se realiza por la Fiscalía y con la delegación de las policías. Entonces, no se puede descubrir la verdad a cualquier precio, ni tampoco, digamos, al Estado le interesa la forma en que se ejecuta este descubrimiento de la verdad. Es por ello entonces que se establecen y se recogen en el Código Procesal Penal estas teorías, digamos, respecto de prueba ilícita, fundamentándose la prueba ilícita en la decisión del Estado de disuadir a los agentes del Estado de violar los derechos fundamentales, evitar que los tribunales sean cómplices de estas violaciones al recibir o recepcionar la prueba e impedir que el Estado se beneficie de su actuar doloso o del actuar doloso de los agentes en la recopilación de evidencia, pudiendo señalar, digamos, que la prueba ilícita es aquella en la cual se producen violación de garantías fundamentales ocurridas durante la etapa de instrucción con ocasión de la actividad investigativa llevada a cabo por los órganos de persecución penal. Lo más importante de la prueba ilícita son las consecuencias que trae aparejada la declaratoria de prueba ilícita, y ahí hay una discusión respecto a si la prueba ilícita puede o no puede ser eficaz en un juicio, si la ilicitud tiene un efecto probatorio y solamente lo vamos a sancionar de una manera administrativa, civil o penal a aquel agente que ha actuado de manera dolosa y ha recogido esa evidencia infringiendo normativa constitucional, o si por el contrario tiene un efecto probatorio.
en el código se recoge un efecto probatorio y ese efecto probatorio es justamente la ineficacia que se establece respecto de la prueba recogida con vulneración de garantía. Y la misma discusión se lleva a plano de si esa ineficacia de la prueba ilícita va a ser a nivel de admisibilidad o de valoración. Es decir, si no pasa el filtro de la audiencia de preparación de juicio oral o si es el tribunal de juicio oral que, conociendo la prueba, la ilicitud de la prueba, decide no valorarla. Se ha estimado en Chile que es ineficaz y que la misma debe ser llevada al plano de la admisibilidad, es decir, la audiencia de preparación de juicio oral, donde se depura la prueba ilícita. Los alcances de la ineficacia de la prueba ilícita, el primero y principal es justamente la exclusión del medio probatorio que se ha recogido, se ha ilícitamente obtenido, pero no es solamente el medio de prueba en particular, sino que es todo aquello que pudiese, o con lo cual se pudiese vulnerar esta decisión del Estado. Por ejemplo, si en un allanamiento ilegal a un domicilio se encuentra el arma homicida, no tan solo el arma va a ser desestimada por parte del juez de garantía, sino que también, por ejemplo, las declaraciones de funcionarios policiales o fijaciones fotográficas respecto de esa arma para efectos de evitar que, de cualquier forma, el conocimiento de esa prueba pueda llegar al tribunal oral. Y el efecto secundario de de los alcances de la ineficacia de la prueba ilícita están en la exclusión de los elementos probatorios derivados, o la teoría de los frutos del árbol envenenado, teoría digamos que surge en los años 20 en Estados Unidos a raíz de diversas sentencias en las cuales no solamente se excluía el medio probatorio, sino que también toda aquella evidencia que derivaba de aquella infracción de garantía. Por ejemplo, si a raíz de una escucha telefónica o de un allanamiento ilegal a un domicilio se obtenía información respecto de la ubicación de otro tipo de medios de prueba, también se discutía respecto de si esos medios probatorios que habían sido o a los cuales se había logrado llegar a raíz de este ingreso ilícito eran eliminados. Ahí hay una serie de mecanismos o teorías para efectos de controvertir o atenuar un poco esta regla de exclusión del fruto de los árboles envenenados, en la cual se podrían resumir en las cuatro teorías que se consignan en la diapositiva, que está la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la buena fe de la gente. Pudiendo explicar la fuente independiente, respecto a la cual señala que los hechos digamos, pueden ser siempre probados por una fuente independiente que no sea, obviamente, la que se establece a raíz del medio probatorio ilícito. El descubrimiento inevitable es algo también parecido a la fuente independiente, que es una extensión de esta teoría, en la cual se advierte que, si bien existe un nexo causal respecto del descubrimiento del medio probatorio con el elemento que ha sido excluido, este descubrimiento se va a producir de igual forma porque los cursos causales ya están en movimiento. Por ejemplo, si se logra el descubrimiento del cuerpo de una persona que ha sido asesinada a raíz de la confesión ilícita provocada por el imputado, este hallazgo, digamos, de todas formas puede ser válido, por ejemplo, si es que ya se encontraban efectuando operaciones o búsquedas en ese sector funcionarios policiales o si la pesquisa ya estaba encaminada, digamos, a ese punto. Algo similar es respecto a la teoría del vínculo atenuado y lo mismo respecto a la buena fe de la gente, donde, por ejemplo, un agente policial actuando en conocimiento y buena fe, digamos, de que dispone de una autorización judicial, ingresa a un domicilio e incauta una evidencia, esa evidencia es lícita. En definitiva, va a ser caso a caso lo que se puede discutir, pero un poco esta es una de las grandes discusiones de la audiencia de preparación de juicio oral. Es donde muchas veces nos jugamos el caso, porque en la audiencia de juicio oral uno ya tiene determinados los hechos, los medios probatorios, qué es lo que va a establecer con cada elemento de prueba, pero en esta audiencia donde nos podemos quedar sin el medio probatorio, digamos, que va a permitir a nuestro juicio lograr la convicción del juez. Es una de las audiencias más complicadas del sistema. Terminando la audiencia de preparación de juicio oral, se dicta la autoapertura, que es una resolución judicial dictada en audiencia. Voy a apurar un poco para no... Una resolución judicial dictada en audiencia, donde se fija la competencia del tribunal oral, se establece la acusación o los hechos que deben ser probados por parte del tribunal, los hechos imputados y que deben ser probados, la demanda civil, las convenciones probatorias, que son los acuerdos que ya habíamos hablado, la prueba, sella cuál es la prueba que se tiene que presentar ante el tribunal de juicio oral en lo penal, no pudiendo probarse los hechos por otros medios probatorios, salvo algunas excepciones respecto a las cuales haré mención oportunamente. Hablaremos luego también de los testigos y peritos y los recursos respecto de la autoapertura. Llegando de esa forma
Algo pasó. Al juicio oral, elemento central del nuevo sistema procesal penal chileno, que justamente tiene su centro en que refleja una garantía del imputado y también está basado en la presunción de inocencia. El imputado se sienta ante el juicio oral siendo inocente, considerado inocente por parte del Estado, y es el Estado el que debe derrumbar esta presunción de inocencia con la cual el imputado se sienta ante el tribunal de juicio oral. Los principios del juicio oral están en la oralidad, la inmediación y la publicidad, pudiendo establecer respecto de la oralidad que el desarrollo de la audiencia, las alegaciones, argumentaciones, declaraciones y pruebas en toda esta audiencia se realiza de esta forma de manera oral, sin perjuicio de lo cual existe un registro de audio para efectos de quedar, digamos, para efectos de poder resguardar de manera fehaciente qué fue lo que ocurrió en esta audiencia. Las resoluciones judiciales son dictadas y fundamentadas de manera oral, y existe una prohibición expresa de realizar peticiones escritas. No se pueden, por ejemplo, leer alegatos por parte de los intervinientes, está prohibido y es el resorte del juez. En el desarrollo de la audiencia, el juez presidente se lleva a cabo ante un tribunal colegiado de 3 jueces, quien debe regular esta situación. En cuanto a la inmediación, como ya lo hablamos respecto de la audiencia de preparación de juicio oral, requiere una presencia ininterrumpida del juez, del fiscal, planteándose una serie de sanciones a la ausencia de juez. Por ejemplo, como indiqué, el juzgado de juicio oral lo penal deben ser 3 personas, estableciéndose, hay juicios a veces que demoran mucho tiempo, en los cuales los tribunales han tomado el resguardo de, por ejemplo, poner un 4º juez de reserva para efectos de que en el evento de que alguno de ellos falle, no queden sin el 3er juez. O en juicios menores también se establece una norma expresa en el Código Procesal Penal respecto a que si por cualquier motivo uno de los 3 jueces queda inhabilitado a poder seguir conociendo la causa, es posible llegar a fallo de todas formas en esa causa siempre y cuando se logre la unanimidad de los 2 jueces que quedan. El juicio no va a ser declarado nulo, digamos, en ese caso, cuando, insisto, exista unanimidad de los dos jueces. También se establecen sanciones a la ausencia del defensor y el imputado, quien en el evento de que ya haya declarado o que se le haya dado al menos la posibilidad de declarar, puede en todo caso continuarse con el juicio oral en rebeldía de esta persona, pero siempre y cuando, insisto, cuando ha tenido la posibilidad de declarar. Respecto a la publicidad como principio formativo del juicio oral, podemos señalar que satisface un triple interés: el interés del imputado, del Estado y del control ciudadano. Interesa al imputado, por cierto, ya que la publicidad le garantiza un proceso equitativo, le posibilita el de ejercer efectivamente el derecho a defensa y minimiza la posibilidad de arbitrariedad en la resolución judicial. Al Estado, por su parte, para efectos de poder realizar la función comunicativa de la sentencia, y por política criminal para efectos de los fines generales de prevención de la pena. Las excepciones a la publicidad respecto del juicio oral están basadas en intimidad, honor o seguridad de las personas determinadas, seguridad del Estado o defensa nacional, y también en leyes especiales existen respecto de declaraciones, por ejemplo, de agentes encubiertos o de informantes encubiertos, ciertas normas para efectos de poder resguardar la identidad y seguridad de estas personas. Aquí hay un gran tema respecto de la relación de la prensa y los medios de comunicación social respecto de las actuaciones o diligencias llevadas a efecto en los tribunales de justicia. Como principios, continuidad y concentración, íntimamente vinculado con la inmediación. La excepcionalidad, digamos, de esto es que se pueda suspender la audiencia por 2 veces solamente, por un término no más allá de 10 días, y esto está protegido por un doble control, por una nulidad de todo lo obrado o como una causal de nulidad del artículo 374 le trae un motivo absoluto de nulidad. Lo mismo la concentración respecto a que todas las incidencias que se plantean durante el juicio oral son planteadas de manera oral por parte de los intervinientes y resueltas por el tribunal, no siendo recurrible por ninguna vía estas incidencias. Está también regido por el principio de contradicción. La carga de la prueba, como indiqué anteriormente, es del Estado. La valoración de la prueba, en el juicio oral hay una libertad probatoria, todo hecho se puede probar con cualquier medio probatorio lícito que pueda ser incorporado, sin perjuicio de lo cual la valoración que realiza el tribunal es una valoración fundada en la sana crítica,
donde la valoración, si bien es libre, no puede transgredir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo la sentencia necesariamente motivada respecto a los hechos que fueron establecidos en la audiencia de juicio oral. Como indiqué, la prueba es la declaración del testigo, es la declaración del perito en el juicio oral y no así, digamos, la incorporación de actas u otro tipo de elementos. 5 minutitos, ¿puede ser? ¿Sí? O sea, 5 minutitos más. Perfecto, me voy a perfecto, sí, no, ningún problema. Voy a pasar. Solamente quería hablar un poco para efectos de la oralidad, que es lo que se pidió consignar algunos puntos respecto a las declaraciones de peritos y testigos, que como indiqué, estos deponen directamente ante el tribunal, no siendo posible la lectura de actas de sus actuaciones. Hay algunas excepciones, eso sí, que están contenidas en el artículo 315, por ejemplo, una excepción que es aplicable solamente a peritos, que al principio no estaba, sino que fue a raíz de una modificación legal. Se vio que, por ejemplo, existen una serie de pericias que son muy estandarizadas, en las cuales hay pocos peritos que las realizan en Chile y que debería haber un paseo, digamos, de peritos por los diversos tribunales orales en lo penal. Estas pericias son, por ejemplo, las de alcoholemia, la de ADN y también las pericias de droga. ¿Qué es lo que se estableció? Que en ese tipo de pericias va a poder ser leído el informe pericial en juicio. De esa forma, entonces, es una excepción al principio de oralidad, donde no es necesaria la concurrencia del perito a declarar, sino que, como insisto, como son pericias tan estandarizadas, en las cuales los resultados son lógicamente establecidos y explicados en la pericia, no se necesita la declaración del mismo. Hay una excepción común respecto de los peritos y los testigos para efectos de sustituir su declaración, y está dado en la prueba anticipada que se establece. En los casos de muerte o incapacidad de un testigo, cumpliendo ciertos requisitos legales, es posible que esa prueba sea incorporada mediante la lectura del acta ante el tribunal, que exista el acuerdo de partes y del tribunal para efecto de incorporar actas de prueba, la incomparecencia culpable de uno de los testigos o peritos, la declaración del coimputado rebelde cuando la incomparecencia también es imputable al coacusado, y la prueba anticipada extemporánea. Respecto de litigación, existe también una excepción morigerada de esta posibilidad de leer registros en la audiencia, que es justamente el apoyo de memoria con el cual se puede refrescar a los testigos. Y esto ya es más bien una técnica de litigación respecto de la interrogación de los testigos, donde es posible que lo que el testigo te está señalando, digamos, sea diametralmente opuesto a lo que consignó en la declaración judicial prestada ante el fiscal. En esos casos es posible refrescar memoria o superar contradicción al testigo para efectos de evidenciar que en una etapa anterior, digamos, de la investigación señaló otra actividad. Señalar, por último, la posibilidad de que se utilizan medios tecnológicos para efectos de que depongan testigos. Así, por ejemplo, se permite la declaración por videoconferencia de testigos o peritos que están a gran distancia en los tribunales. Se ha efectuado también por diversos medios tecnológicos, Skype, FaceTime u otro tipo de posibilidades tecnológicas para efectos de que estas personas declaren. Y para finalizar, digamos, hablar un poco de lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que es donde se ejecutan, a mi juicio, de mejor forma, digamos, las técnicas de litigación para efectos de obtener la información de estas personas. Existe, no está muy orgánicamente desarrollado en Chile las técnicas de litigación respecto al interrogatorio y el contrainterrogatorio. Existen algunas normas en las cuales se puede fundamentar y otras respecto a las cuales se obtiene información para poder establecer las técnicas de litigación respecto al interrogatorio. Así, por ejemplo, se consigna que en el examen directo se prohíben las preguntas sugestivas. Son aquellas que involucran la respuesta en la misma afirmación que efectúa el que está efectuando la consulta. Y es justamente el examen directo quien realiza, el que presenta la parte es el que realiza el examen directo. Se establece también como norma que en el contrainterrogatorio es posible confrontar a un testigo con su versión o con versiones que han pasado durante el juicio, como por ejemplo la declaración de otro testigo. Se establece también como regla que no están permitidas las preguntas engañosas, las coactivas y las formuladas en términos poco claros. De esta forma, entonces, con esta regulación, más otra sobre todo respecto de dirección y control del tribunal, es que se establece ya en teoría, digamos, la teoría de las objeciones respecto de
de la litigación, digamos, en el proceso penal chileno, pudiendo establecer muy brevemente hacia algunas familias de objeciones respecto de que los testigos deben declarar en torno a hechos, por lo que se prohíben las preguntas de opinión experta, las preguntas argumentativas y las preguntas especulativas respecto del testigo. Así también los testigos deben declarar sobre hechos pertinentes, por lo que la impertinencia y la improcedencia de las preguntas, siendo la improcedencia aquella que va más allá del punto de prueba por el cual se presentó, hace digamos, que pueda ser objetable de dicha pregunta. Las preguntas engañosas, que es donde se efectúan aseveraciones que no son reales o que no guardan realidad con el desarrollo del juicio. También las preguntas poco claras porque son potencialmente engañosas. Un poco esto es lo que había preparado respecto a la oralidad en Chile. Quedó un poco corto de tiempo. Solo consignar, digamos, también la importancia de los alegatos de apertura y clausura, siendo estas las oportunidades que tenemos para efectos de realizar nuestra teoría del caso, explicársela al tribunal y, en definitiva, digamos, tratar de lograr convicción respecto a lo que nosotros hemos desarrollado. Como para efectos de poder cerrar, dos temas, digamos, para plantear las dificultades, yo creo que las dificultades que se producen en el proceso oral respecto de los medios de comunicación y los medios de prensa con la publicidad es uno de los grandes temas que deben ser resueltos. Hasta dónde, digamos, puede llegar el medio de comunicación con esta libertad para efectos de entregar información en un juicio, por ejemplo. Y lo otro es la importancia también de la litigación. No hay, a grandes rasgos, no hay casos buenos o malos, sino que hay buenos o malos litigantes. Es perfectamente posible que un muy buen caso se pierda por malas decisiones adoptadas estratégicamente por parte de quien sostiene la acción penal. Hay juicios que a veces duran mucho tiempo, digamos, en Chile, pues son continuos, pero sí duran, no sé, 3 meses, 4 meses, en las cuales hay escuchas, por ejemplo, y hay que ser inteligente para efectos de poder ir organizando esos juicios donde hay que ir intercalando, qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hago yo, hay que ir intercalando, por ejemplo, información dura, digamos, respecto de lo que quiero probar, también con un poco entretener al juez, porque si no, se te va a quedar dormido, digamos, en la mitad de la audiencia. Hay que ir tratando de hacer un poco ameno, un poco dinámico esta entrega de información para efectos de poder tener al juez 3 meses escuchando audio, que no es una tarea nada grata. Entonces ahí está un poco el desafío respecto de la oralidad, la presentación de la prueba y la decisión estratégica que toma el fiscal respecto a cómo incorpora los medios probatorios. Eso por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ricardo Reynoso.